Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El mensaje de esta noche es, hermanos, mente carnal versus mente espiritual. Tal vez nos tomamos algunos domingos, si el Señor nos da la gracia, para estudiar sobre la mente carnal y la mente espiritual. Vamos a hacer una corta oración entregándole al Señor el mensaje de esta noche. Señor amado, te queremos dar gracias por estar aquí en este lugar, gracias por la casa de oración donde podemos congregarnos, la familia de Dios, tu iglesia. Te pido en esta noche, Señor, guiarme con el poder de tu Espíritu Santo y poder, Señor, transmitir tu palabra con la verdad. Señor, que tu pueblo en esta noche pueda entender más de tu persona, conocerte más, hacer tu voluntad y vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Dejo la predicación en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Mente carnal versus mente espiritual. Hermanos, la mente carnal es el producto de no tomarle en cuenta a Dios. No hay otra manera, y estamos hablando de que la Biblia, cuando habla de carnales, está hablando de cristianos. Porque los que no son cristianos, la Biblia le trata de hombres naturales. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice de manera que yo, hermanos, está dirigiéndose al pueblo de Dios. Dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí está el asunto. No crecieron, no se alimentaron, no maduraron, no se perfeccionaron en la fe. Entonces, la mente carnal es producto de no tomarle en cuenta a Dios a pesar de que nosotros somos cristianos. Vamos a Romanos al capítulo 1 y al verso 28. Tengo algunas citas bíblicas esta noche. Todo el capítulo 1 de Romanos, empezando desde el verso 18 hasta el final, habla justamente de lo que es una persona carnal, alejada de Dios. Y recuerda, hermanos, la mente carnal es el producto de no tomarle en cuenta a Dios. Por eso dice aquí en el verso 28, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Eso es todo. Hermanos, ¿por qué es que tropezamos en la vida cristiana? Por carnales, porque no le tomamos en cuenta a Dios. Sabemos que en la palabra de Dios está su voluntad. Sabemos que la palabra de Dios nos aconseja, nos da la orientación para hacer lo correcto, pero no le tomamos en cuenta a Dios. A veces tomamos en cuenta más bien lo que la gente nos dice, y gente no con buenos propósitos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí viene la mente carnal, para hacer cosas que no convienen. Hermanos, a veces hemos pasado y repasado por estos pasajes, pero cuando uno se detiene, se da cuenta que el no tomarle en cuenta a Dios, su palabra, a pesar de que estemos asistiendo aquí, vamos a terminar con una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen. En Romanos, en el capítulo 8, versos 7 y 8 dice lo siguiente, a pesar de que todo el capítulo 8 también habla, los primeros versículos, habla de lo que es ser guiado por el Espíritu y por la carne. Romanos 8, del 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, donde el apóstol Pablo nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Gente que no está agradando a Dios, gente con una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen y asistiendo a la iglesia. Eso es triste, es muy triste, hermanos. En Efesios, en el capítulo 4, los versículos 17 al 19 dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Recuerde que la palabra gentil son aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Los judíos les trataban así
a todas aquellas nacionalidades, pueblos, personas que no eran del pueblo de Dios. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es cosas vanas, cosas que no convienen, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo pueden tomar en cuenta a Dios si no conocen la palabra de Dios? Si son niños espirituales que no crecieron, que no se alimentan, más se alimentan de las cosas de afuera. Entonces somos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Somos tan ingratos con el Señor nos salvó, nos perdonó, nos rescató, sabemos que tenemos vida eterna, pero no hacemos un compromiso por madurar, por depender del Señor, de su palabra. Tenemos un corazón duro, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es una mente carnal. Sí, posiblemente es hermano en la fe, pero no se alimentó. Lleno de lascivia, de concupiscencia, que son más los deseos desbordantes de cosas malas, cometiendo actos de impureza. Pero Dios sabe todo esto. Ahí en Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 21 y 22, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otro tiempo, cuando no conocíamos de Cristo, éramos extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Pero no hay pretexto, hermanos, y hemos sido reconciliados. Él pagó con su sangre para que seamos personas diferentes, para ya no andar en la vanidad de nuestra mente. Nos dejó su preciosa escritura, para que por ella nos edificamos y seamos personas espirituales. Envió su Espíritu Santo para darnos poder y ser de buen testimonio. Poder para hablar con nuestra boca las grandezas de Dios. No hay pretexto. Lo que pasa es que no le tomamos en cuenta a Dios. No tomamos en cuenta su palabra. Seguimos en la ignorancia, no hemos madurado, nos quedamos niños, bebés espirituales. Mismo Colosenses capítulo 2, en el verso 18 dice la Escritura, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Escuche bien, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cómo despreciamos las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque estamos hinchados en nuestra propia mente carnal, sabios en nuestra propia opinión. No le tomamos en cuenta a Dios. Superamos a veces lo que la Biblia dice, y así hay mucha gente. Por eso se han formado sectas. Por eso es que hay predicadores que no usan la palabra, solamente impactan con su manera de llegar a la gente, con su oratoria, pero de Biblia absolutamente no existe nada, y están hinchados, vanidosos, como dice aquí, con mentes carnales, engañando a cuanta gente. Hermanos, la mente carnal se caracteriza por los malos pensamientos, y eso es un problema. Y los malos pensamientos nos llevan a malas acciones, a malas actitudes. Eso no es bueno. Ustedes me han escuchado cuántas veces lo mismo y lo mismo. Basura que entra es basura que sale. Una mente carnal está llena de lascivia, de concupiscencia, cosas malas. Entonces es el reflejo de lo que tiene aquí su proceder. En Deuteronomio capítulo 15, verso 9. Deuteronomio 15:9 dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Cuando habla de corazón, hermanos, no está hablando de este órgano que bombea sangre. Es cierto que este órgano sufre, hermanos, las impresiones fuertes, el sufrimiento, pero este órgano no piensa, no tiene malas intenciones.
A él le afecta todo lo que acá pasa, hermanos. Cuando habla del corazón, habla justamente de acá. Guarda de tener en tu mente pensamientos perversos. Guárdate. La Biblia dice claramente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdate de tener cosas malas, de atesorar cosas malas. De aquí mana la vida o la muerte, las buenas o las malas decisiones. Imagínese una mente carnal llegar a tal perversión. Mire ahora, cuánta gente es tan inteligente para hacer la maldad. Mentes carnales, prevaricadores. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Mire, tenemos malos pensamientos para hacer daño a la gente. Es lo que está diciendo, pero guárdate. No seas perverso con tus hermanos en la fe, no seas perverso con la humanidad. Hermanos, yo no entiendo cómo se puede ser tan perverso que el pueblo sufra, que la familia sufra, hacer daño a la propia familia. Son pensamientos perversos, solamente pensando en hacerles daño, buscar la ocasión para hacerles daño. En Salmo 64, 6. Salmo 64, 6 dice: inquieren iniquidades, solamente planifican, piensan. Dice aquí, hacen una investigación exacta, ya terminan siendo mentes malévolas, planifican solamente lo malo. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, es la maldad. ¿Cuánta gente, hermano, planifica solamente lo malo? Mire la juventud de ahora nomás, planifica cómo tener fornicación, planifica cómo salir de la casa, planifican las salidas de los fines de semana para andar solamente en cosas pecaminosas. Mire la gente cómo es astuta, cómo planifica un robo, un secuestro, un asalto, cómo planifica robarse un carro, las partes de un auto, cómo planifican secuestrar niños. ¿Cómo planifican, hermano, trabajar en todos los negocios ilícitos? Mentes perversas, mentes carnales. En Salmos 94, 11. Hermanos, y el asunto es que Dios sabe todo esto. Salmos 94, 11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Y no solamente los pensamientos, sino las intenciones con que hacemos las cosas, que son vanidad. No sirven para nada muchas de ellas. Están hechos solamente para la maldad. Él conoce, Él sabe. Tal vez con mi astucia puedo engañar a la gente, pero a Dios no. Él conoce. A veces se hacen las víctimas y parecen pobrecitos y culpan a todo el mundo y la gente se cree, pero Dios conoce. Dios sabe. Proverbios 15, 26. Proverbios 15, 26. Hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios, ¿no? Cuánto consejo. Dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Dios mío, para Dios es lo peor encontrarse con personas que piensan solamente en lo malo. Mas las expresiones de los limpios son limpias, lógico. Se nota a leguas, hermanos, la persona que tiene buenas intenciones y la que tiene malas intenciones. En Proverbios 23, 7, este es uno de los versículos que siempre ha llegado a mi corazón para hacer serias rectificaciones en mi vida. Proverbios 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Punto, hermanos. ¿Ya? Todo lo que tiene aquí guardado, así es la persona. Ya. No hay vueltas que darle al asunto. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que tenemos aquí se refleja con las personas. Proverbios 24, 9.
Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado, porque son malos pensamientos. Está planificando justamente en hacer lo malo. Está planificando perversidades. Y su conducta hace daño a los demás. El pensamiento del necio es pecado. Y abominación a los hombres el escarnecedor. Lógico, es la persona que se burla, es la persona que daña la dignidad, porque ya tiene que planificado. Yo sí le dije lo que le tenía que decir, todo estaba aquí. Yo no tengo pelos en la lengua, no, acá. Me tenía que escuchar lo que estaba acá y hacen daño a las personas. Jeremías 4:14. Jeremías 4:14. Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de la maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente Él. Si tenemos algo malo, estamos pensando en algo malo, inmediatamente tenemos que confesar. Miren, cuando leemos en 1 Corintios 6:11, dice: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Necesitamos ser lavados esta mente. Hermanos, y cuando dicen: oye, te lavaron el cerebro, gracias a Dios, que Dios me lavó el cerebro de tanta cochinada que tenía. Qué bueno que Dios me lavó el cerebro. Aquí dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Hermanos, si eres salvo, saca de tu mente la maldad. Solamente pensando en pecar, en hacer daño. En Mateo capítulo 9, y también está en Marcos este pasaje. Capítulo 9, verso 3 y 4. ¿Se acuerdan ustedes cuando 4 amigos trajeron a un paralítico a la casa de Pedro y como estaba abarrotado de gente no podían entrar? Hicieron un hoyo, hermanos, ahí en la parte de arriba y le bajaron al paralítico frente a Jesús. Y Jesús, en vez de perdonar, en vez de sanarle, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué? Porque este paralítico estaba como estaba, por los pecados que había cometido. ¿Se ha dado cuenta que hay muchas enfermedades son por causa del pecado? Y no es que le dijo: toma tu lecho y anda. Tus pecados te son perdonados. Y ahí es cuando todos los fariseos que estaban ahí empezaban a cavilar en sus pensamientos, a pensar mal, como muchos de nosotros, ¿no? Sin necesidad de hablar, decimos: ahí va, ahí va, ahí va. Ay, yo me acuerdo el año pasado que estuve en México, conocí un grupo de hermanos de la iglesia de Celaya que habían estado aquí en Ecuador, apoyándole al hermano Israel acá en la cantera. Y uno de los hermanos tenía un muñequito de esos para hacer ventriloquía, ¿no? Hermanos, ¿y qué bien hacía? Y dice: ¿sabe de quién aprendí la ventriloquía? Digo: no, de mi mujer. ¿Y cómo así? Es que ella decía: no hagas nada, no hagas nada, cuidado, ahí no lo hacemos. No son ventrílocos algunos, ¿no? Tremendo. Y así estaban los fariseos, pensando, ni siquiera hermanos hablando entre dientes, pensando: ¿quién es este que perdona pecados, blasfemias? Dice. Por eso es que el verso 3 y 4 dice de Mateo, del capítulo 9. Entonces algunos de los escribas decían dentro: sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Miren, para que sepan que Dios sabe. A Él no le podemos engañar. Yo sí tengo temor, hermanos. Yo sí tengo malos pensamientos. ¿O no tienen ustedes malos pensamientos? Es que, hermanos, este cerebro tiene acumulada tanta información, hermanos, que fabrica de la noche a la mañana cosas que a uno le da temor. Y uno tiene que confesar ese momento, que Dios le lave, le limpie esa manera de ser, de pensar. Ahí Mateo 15, 19.
Mateo 15, 19 dice una gran verdad la palabra de Dios. Recuerde que el corazón es nada más el símbolo de la mente, de su intelecto, de su voluntad, de su alma. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y es cierto, de la mente salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo malo sale de aquí, hermanos. Hermanos, cuando la Biblia dice que no confiemos en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre, es cierto, hermanos, porque somos malos. Dice, engañoso es el corazón y perverso. No habla del corazón, habla de la mente, habla del hombre. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que el Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre, bienaventurado aquel que confía en Dios. Sí, hermanos, yo no puedo confiar ni en mí mismo. Recuerde que el peor enemigo es el que usted ve todos los días en el espejo. Es usted mismo. Nosotros mismos nos hacemos daño. Porque de la mente salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, hermanos, como acabamos de ver, la mente carnal se caracteriza por malos pensamientos. Cuando, hermanos, realmente la palabra de Dios debe llevarnos cautivos a pensar en las cosas de Dios. ¿No? Deberíamos ser esclavos de las cosas de Dios, no del mundo. Finalmente, hermanos, la mente carnal nos lleva a pensamientos perversos. Malos pensamientos, un estado peor es perversos. Génesis 6:5, por favor. Por eso vemos tanta gente mala, ya no tiene compasión, ha perdido sensibilidad, mata frente a cualquier persona, no le importa violar a sus hijas, a sus hijastras, no le importa, hermanos, la violencia intradoméstica, no le importa, hermanos, hacer lo que sea, porque llegó al máximo de degradación mental. Y todo empieza, hermanos, en poco. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que estamos viendo ahora. Y el Señor mandó el diluvio. Se arrepintió de haber creado al hombre y dijo, raeré de la tierra. Y al único justo que encontró, hermanos, fue a Noé. A Noé y a sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Y tuvo que repoblar la tierra. Dice la Biblia ahora que será por fuego. Los elementos ardiendo se fundirán. Oh, Dios mío. Y sabiendo que vienen todas estas cosas, nos pide a nosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir. Nosotros, por lo menos que somos cristianos, marquemos la diferencia. Afuera la gente es mala por los malos pensamientos. Mire esos movimientos diabólicos que hay por todo lado, de perversión. En Génesis 11:6, cuando estaban construyendo la torre de Babel, cuando querían llegar hasta Dios, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, a una se han dañado, es montonera. Oye, y qué triste escuchar la ignorancia de la gente. La voz del pueblo es la voz de Dios. Qué tontería, Dios mío. Oh, qué mal concepto de las cosas divinas. ¿Cómo puede ser la voz de un pueblo ignorante la voz de Dios, hermanos? Jamás en la vida. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, tienen un solo propósito, un solo sentimiento. Todos estos se han envanecido, todos quieren ser como Dios y han comenzado la obra y nada les hará resistir ahora de lo que han pensado hacer. Llega un momento, hermanos, es que ya no hay límites, rompen con todas las reglas y se proponen hacer la maldad. No hay quien les haga desistir. Hasta allá llega la maldad. Salmos 38:12. Salmos 38:12 dice, los que buscan mi vida arman lazos. ¿Cómo hacerle tropezar? ¿Cómo hacerle caer? ¿Cómo hacerle fracasar?
¿Ha visto, hermanos, cómo se montan ahora? ¿Cómo se puede arreglar los videos? Le ponen figuras, hacen cosas. El asunto es dañarle la imagen a alguien, hacerle caer, hacerle tropezar por envidia, por maldad, para que otro tome el lugar, por codicia. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades, perversidades de uno, sin ser cierto. Puras mentiras, puras calumnias. Y meditan fraudes todo el día. Miren, hermanos, cuánta corrupción. ¿Cómo planificarán para que no se den cuenta? ¿Qué tan organizados los números, las cuentas, la información, para que nadie se dé cuenta? Y esto es bien planificado, mentes perversas. Hermanos, y tenemos que ser conscientes como cristianos de qué clase de personas realmente están alrededor de nosotros. ¿A quién vamos a elegir? Proverbios. Dice: el corazón que camina pensamientos inicuos, que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos corren al mal. El corazón que maquina malos pensamientos, pensamientos inicuos, los pies corren presurosos al mal. Así es, hermanos. Cuando estamos pensando, siempre iremos al mal. Ezequiel capítulo 8, verso 12. Ezequiel 8:12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿En dónde se cometen las peores maldades? ¿Dónde se planifican? En las tinieblas. ¿Ha visto esas reuniones secretas que después se descubren? Personas que piensan que nunca van a ser vistas. Pero dice: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, ¿qué dicen ellos? No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿De qué Dios me hablas? Puro cuento. Dios está viendo. Dios está viendo. Hermano, no se burle. Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está en tinieblas, hermanos, haciendo cosas malas, perversas. Su necio corazón. ¿Por qué? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Mentes carnales. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Gente como esta. Yo no sé, en estos días vi en una iglesia donde se lanzaban las sillas. Hermanos, y el asunto es que hablan de los cristianos y a todos nos culpan que somos lo mismo. Miren cómo dañan la imagen. ¿Por qué? Porque hay una competencia. Eso no puede haber dentro del pueblo de Dios. Somos un cuerpo y todos para ayudarnos unos a otros. La cabeza es Cristo. Yo soy un siervo, un obrero más del Señor. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Mentes perversas, malos pensamientos que maquinan solamente el mal, hacer daño a las personas. Santiago 1, 12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, doblemente bendecido, protegido, cuidado, estimado por Dios, el que huye de la tentación. Recibirá corona. Hermano, es muestra de que amamos a Dios, que amamos su palabra. Y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y escuche bien el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propias maldades, malos pensamientos, lujuria, lascivia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, esto es progresivo, hermanos. Después que ha concebido, después que ha planificado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Mire cómo empieza, por un mal pensamiento. Concibe, planifica, da a luz, comete el pecado. Y con el pecado la muerte. Mentes perversas, carnales. Pero hermanos, cuando huimos, aquí está la primera parte, cuando huimos de la tentación, tentados a pensar mal, a codiciar, a ver malas cosas, porque todo entra por los ojos. Vio, codició, tomó, guardó, pecó, dio, comió. Empieza por acá, hermanos. Por eso es que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, en su palabra. Y finalmente, hermanos, ¿cuál es la solución para esa mente carnal? La palabra lo dice. En Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Una de las tantas cosas que la palabra nos dice para no tener malos pensamientos. Puesto los ojos en Jesús, mirando las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero aquí dice otra. Filipenses 4, 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y no dice si es que quiere, cuando pueda, le conviene. En esto pensad. Hermanos, nosotros somos gobernados por hábitos. Y nos puede gobernar la mente los malos hábitos o los buenos hábitos. Si usted tiene el mal hábito de ver solamente la televisión, solamente estar en las redes sociales, usted va a terminar con pensamientos perversos y se va a ir en contra de la voluntad de Dios. Y todo lo malo le va a parecer bueno. ¿Dónde está lo malo? Pero si tiene el hábito de estar en la palabra, leer buenos libros cristianos de buenos autores, estar en cosas donde la mente halle pureza, va a ser diferente, muy diferente. Usted va a ser una persona que honra y glorifica a Dios, porque todo empieza acá. Y el 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Aprende a ver a las buenas personas, a la gente que está consagrada a Dios, que vive en santidad. Aprende de ellos, no de los perversos, no de los que funcionan con malos pensamientos. Y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. El Dios de paz. Porque los malos pensamientos, los pensamientos perversos, la mente carnal, nunca traerá paz. Nunca traerá. Por eso es que ha visto una gente carnal, vivir con ella siempre es problema, siempre problemáticos. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no dice que el fruto es primero amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza, dominio propio, para no hacer cosas inconvenientes? Aprendamos a pensar. Y la única manera, hermanos, es llenando esta mente de cosas buenas, no de cosas malas. Porque tal es tu pensamiento, así eres tú. De lo que tienes aquí, así eres tú. Hermanos, y eso es una ley. Tendría que ser un artista, hermanos, para demostrar lo contrario, pero al final, algún día se va a destapar quién es esa persona. Nada queda oculto debajo del sol, dice la Biblia. Nada. Dios mismo lo va a destapar, porque Él nos conoce a todos como somos. Y de la manera que piensas,
¿No dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca? De lo que tienes acá. Te hace enojar una persona, le dices lo que tienes acá. Y no es que perdone, disculpe, no le quise decir, ya le dijo. Ya le dijo lo que tenía acá. No es que no quiso decir, le dijo exactamente lo que piensa de esa persona. Amén. Así es que tenemos que aprender a pensar bien, a darle honra y gloria a Dios con nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Todos puestos de pie, el altar está abierto. Qué precioso es ver acercarse personas al altar y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé el poder, el dominio propio, para que pensar cosas, como dice aquí la palabra, que traigan paz. Nunca pensemos en hacer daño a las personas, nunca maquinemos maldad, cómo hacerle trampa a la vida, cómo robar, cómo mentir, cómo explotar, cómo enriquecerse ilícitamente, cómo la gente planifica solamente cada vez el mal. Las consecuencias son graves. Perdón, Señor. Sabemos que en nuestra carne mora la maldad y el pecado. Y a veces nos lleva justamente a pensar cosas que no convienen. Padre, lávanos, límpianos la mente. Límpianos, Señor, el alma completamente de toda iniquidad, de toda maldad. Padre mío, que nos ayudes a vivir en santidad, huyendo de toda cosa mala que afecte nuestros sentidos. Queremos pensar como tú pensaste, Señor, con misericordia, con verdad, con amor, hacia los demás, hacia el prójimo, nunca pensando hacer daño a los demás. Ahí estaremos demostrando que somos verdaderos hijos tuyos, hijos espirituales y no carnales. Señor, sabemos que no es fácil porque esta carne es poderosa, es débil para caer en tentación, pero gracias por habernos dado tu Espíritu Santo, el cual nos da el poder para vivir bajo tu voluntad. Gracias, Señor, por tu advertencia esta noche. Te pedimos bendiciones al regresar a nuestros hogares. Síguenos cuidando, Señor, de esta pandemia, de este virus. Síguenos cuidando, Señor, de no caer en tentación. Y cuando se nos presente, Señor, que es una invitación a pecar, danos la fortaleza para huir y hacer tu voluntad siempre. Gracias, Señor. Nos vamos con tus bendiciones de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.